Empiezo por agradecer a la Fundación que me haya invitado. Cada vez que vengo me encuentro más cómodo y más feliz, ¿no? Y también la presencia de ustedes, algunos viejos colegas que hacía tiempo que no veía. Y desde luego agradezco mucho a Pedro Suárez, la oportunidad que me da de seguir pensando, seguir profundizando en unos temas que me inquietan casi desde que era muy joven, a través del encuentro con las, digamos, preocupaciones africanistas que se dan de forma muy lateral en los años 30 en Canarias, ¿no? Sobre todo en el grupo de artistas, de escritores, de Gaceta de Arte. Pero bueno, la cosa me ha llevado lejos como el currículum del que habla Pedro, es decir, que uno va teniendo tantos años que la cosa se alarga, ¿no? De manera que no se trata tanto de que sea más o menos importante, sino de que es larga, en fin, va uno siendo viejo. Les agradezco desde luego que estén aquí, espero que pueda interesarles el tema, lo que les voy a plantear. He preparado pues una proyección de manera que puedan seguir los nombres, las referencias, porque a menudo cuando se habla en público, si me expreso siguiendo ciertos cauces, digamos, ordenados e interpretativos, pues ciertas cosas desaparecen si no hay imágenes, ¿no? Es preferible, prefiero sacrificar digamos, la intensidad del pensamiento y de la oralidad a, digamos, el lado más didáctico, ¿no? Espero que por lo menos les resulte interesante. Hay que tener en cuenta también que, bueno, pues quizás ponga demasiadas cosas, trataré de hacer más o menos ligero y después al final, si alguien quiere preguntar por alguna cosa concreta, pues estaré encantado de hablar o de simplemente escucharlos, ¿no? Bueno, la memoria desplazada, algunos ejemplos afroamericanos. Cuando uno piensa en el enorme el continente americano, en el norte, Centroamérica, al sur, es que ya es una osadía atreverse a hablar de esto, ¿no? La cantidad de millones de desplazados africanos que llegan a América y los que se han dedicado a, desde luego, a lo que yo trabajo, ¿no? Que es el arte, en todo caso el ensayo, o digamos la literatura. Hay mil cosas que se quedan fuera, es decir, basta centrarse en un autor o en un país para que la cosa sea un laberinto de senderos que se abren, ¿no? Lo centro en varias cosas que les indico enseguida. De entrada, pues me puse el texto, para que en fin, lo tuvieran delante de entrada y lo pudieran ir leyendo. Uno es del son entero, del 47, del cubano Nicolás Guillén, donde afirma la identidad plural de procedencia africana y por tanto de mundos culturales también distintos, de lenguas distintas. Yoruba soy Locumí, Mandinga, Congo, Carabalí. Atiendan, amigos misón, que sigue así. Por ahí seguía Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén pertenece al movimiento, digamos, americano de la vindicación de la negritud, ¿no? Mucho más lejos en el tiempo, o en fin, algunas décadas después, es interesante ver en esa novela de la que hablaré, Changó, el Gran Putas, del colombiano Manuel Zapata Olivella, afirmaciones que tienen que ver con esa procedencia también, pero en este caso casi en el momento en el que parten hacia América, ¿no? En el que los que van en los barcos pues no van solo encajonados, sino algunos mueren. Lo que indica aquí es también esa procedencia diversa y quiero partir de eso, ¿no? como punto de verbo que es básico, ¿no? Juntos están los Congos y los Asanti, antes separados por los ríos y las lenguas. En la rendija que dejan sus cuerpos, sudor y cenizas, se aprietan los carabalí bibis arrojados al mar. Es un pequeño fragmento de la primera parte del libro del colombiano Zapata Olivella. Mi estructura expositiva tiene que ver, trataré de hacerlo, digo, de forma pues, más o menos sintética, y espero que no de forma muy acumulativa, que les resulte muy en fin, complejo.
tiene que ver con lo que para mí es el gran digamos, el primer paso en el movimiento de la negritud, el movimiento de las vindicaciones africanistas desde el lado de la ladera americana, desde la condición de los esclavos o de los que han sido liberados o de la memoria de la esclavitud en tiempos que ya queda abolida la esclavitud. Y para ello, pues hablaré básicamente, inicialmente, del Renacimiento de Harlem, que es el primer movimiento, y luego ya cómo coinciden con los franceses, y luego pues se va, en fin, cómo deriva en un lado y otro de los continentes, o un lado y otro del Atlántico, ¿no? El segundo movimiento tiene que ver ya con los años 40, pero sobre todo 60, 70, 80, llegan hasta la actualidad. Digamos que es la época a la vamos, que forma parte de nuestro mundo contemporáneo. Es decir, o hemos nacido ahí, o nuestros padres eran de ahí, o nuestros abuelos, en fin, los que tenemos cierta edad, pues hemos crecido justamente en esa época. Con lo cual también entendemos la soltura, cierto desparpajo, cierta confianza que se da en los, digamos, Manuel Zapata Oliveira, el narrador, y Abdias do Nascimento, el brasileño, ¿no? Parto entonces sin más, ¿no? Cuando se plantea con gran fuerza el reconocimiento del mundo de la negritud y por tanto el reconocimiento de la condición racial como algo básico para moverse entre los otros, moverse en la sociedad sin ningún tipo de complejo, afirmando esa propia condición, afirmando la propia memoria que se tiene, que viene desde el fondo del tiempo, ¿no? Del tiempo africano o del tiempo americano, ¿no? ¿Cuándo se plantea eso? Obviamente el movimiento, digamos, vindicativo en América, casi desde que llegan los esclavos, ¿no? Empiezan a haber movimientos, resistencia, sublevaciones, huidas, respuestas de todo tipo, ¿no? Pero, y ahí, en fin, algunos autores de comienzos del siglo XX que abren el camino para el renacimiento de Harlem, ¿no? Du Bois o Garvey o algunos otros, ¿no? Que son los guías, ¿no? Pero en los años 20 se plantea realmente una posición colectiva de un grupo amplio de escritores, artistas, músicos, que van a decir, bueno, sí, somos negros y hacemos lo que queremos bajo nuestra propia identidad y no bajo las indicaciones del poder, digamos, blanco, ¿no? Novelas, obras que son fundamentales, señalo algunas, y un poco para plantear, para mostrar lo que se va haciendo en estos años, ¿no? La novela de Claude McKay, El Banjo, es del año 1930, es una novela que vindica justamente la naturaleza africana, la memoria africana de los personajes, con debate entre ellos mismos, ¿no? Entre el que no quiere recordar nada que tenga que ver con el mundo africano y el que afirma, yo soy negro, a mí la música, las raíces rítmicas, el mundo de la memoria y sus despliegues resultan fundamentales para mí. El banjo es el instrumento que tocan y que hacen suyos los esclavos o los herederos de los esclavos más bien, ¿no? Es la música que se despliega también a comienzos del siglo, que tiene un eco considerable también en Europa, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos, ¿no? Diré algo de banjo y de el otro gran escritor, que es Langston Hughes, que escribe sus libros, sus poemas en los años 20. Habla de América, pero de una América negra, ¿no? Habla de la música, habla de las resonancias, a veces del tantán, que es casi recurrente, ¿no? En sus poemas, y lo hace en un tono absolutamente contemporáneo, ¿no? Abierto y nada, digamos, retórico, ¿no? Es un poeta contemporáneo, ¿no? El gran texto, el gran, digamos, libro fundacional de la época es El Nuevo Negro, es ese de Allen Luke, ¿no? Que es un libro del año 25 y que compone y que aparecen textos del propio autor,
pero también testimonios que proceden un poco del pasado inmediato, y también de los autores estos que estoy citando, entre ellos de Aston Hughes. Es la afirmación pues de una memoria precisa, que es la memoria que viene de lejos, pero es la memoria también de los nuevos ciudadanos contemporáneos, ¿no? Que viven en Harlem, que viven en la ciudad, que viven en Estados Unidos y que quieren desarrollar la nueva condición negra sin ningún tipo de temor, ¿no? Sin temor, como algo realmente que vindica la propia palabra que los marca o los señala como procedentes de esclavos, que tienen que ver con el color, ¿no? El mismo término negro, ¿no? Son textos que influyen, como digo, de forma considerable en todo lo que va a acontecer en el desplazamiento hacia París, hacia Europa y desde luego hacia el sur también, hacia el sur de Estados Unidos, ¿no? Pasando, bueno, por todos los, digamos, los estados más racistas, por otro lado, ¿no? Ese gran movimiento, como estoy diciendo, tiene que ver con una afirmación, como un reconocimiento de una identidad. Les hablaba antes de Du Bois o de Garvey. Son pensadores de comienzos de siglo y tienen que ver con esto que voy indicando, pero obviamente también la música, ¿no? Es decir, sin la música no se puede entender el renacimiento de Harlem ni el movimiento casi de la vindicación africanista desde Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, y luego lo que vendrá, ¿no? Las figuras son monumentales, ¿no? Veo que pueden ver bien las letras, me alegra porque otras veces lo pongo en minúsculas. Bien, Louis Armstrong, ¿quién no lo conoce, no? ¿Quién no conoce a Duke Ellington, no? ¿Quién no conoce a Bessie Smith? Quizás menos, pero es una extraordinaria cantante, ¿no? Con una vida además muy dura, pero realmente sobrecogedora cuando canta, ¿no? Y luego he puesto a Josephine Baker, que es no pertenece exactamente al movimiento de Harlem, al mundo neoyorquino, pero que es alguien que se despliega, que marcha a París y que en los años 20 y 30 es sumamente conocida, de manera que contribuye en gran medida a lo que es el despliegue de la identidad y de las identidades, que habría que hablar en plural, del mundo negro, ¿no? O del mundo afroamericano, ¿no? Josephine Baker la cita a Spinoza, nuestro escritor, en los años 20 o 30, años 20 creo. Así que era muy conocida, sobre todo era muy conocida, ya saben, por los bailes esos que aparece, en fin, de forma un poco provocativa, y rompiendo por otro lado con toda una moral muy conservadora, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Luego diré algo de ella, o lo dejo para el final. Me interesaba hacer referencia, por tanto, a esa, digamos, triada musical, Armstrong, Bessie Smith, Ellington, y también algo que tiene que ver con el movimiento negro, que es la vindicación de los cantos espirituales, de los espirituales, ¿no? Con una dimensión, digamos, también religiosa, muy importante, ¿no? Ahí tienen la figura de Augusta Savage, que es ven a la izquierda, a la izquierda, ven el arpa, ¿no? Realmente es los espirituales negros, gente que canta, y la expresión es a través ya de una escultura absolutamente contemporánea, ¿no? Parece, en fin, con figuras que se suceden de forma casi simultaneísta, ¿no? Al modo de los cubistas franceses, ¿no? Pero tiene una raíz claramente comprometida con la vindicación de ese universo que es el universo de la memoria, ¿no? Es una pieza fantástica, como lo es la otra que se llama Realización, ambas de cerca de finales de los años 30, y que hablan de lo que es la situación, de la condición de la propia entidad familiar negra, ¿no?
el artista es descomunal, la importancia que hace. Como suele ocurrir en las historias del arte, pues siempre se habla de los expresionistas, o se habla de los pop, o de los minimal, o etcétera, ¿no? Y bueno, pues, en fin, la cosa de la condición, digamos, de la memoria o de las raíces de artistas africanos y la vindicación de los africanos se deja un poco de lado, ¿no? Salvo que estén muy anclados en los movimientos vanguardistas, sobre todo europeos, ¿no? Luego hablaré de alguno de ellos. Por tanto, el primer movimiento identitario y de defensa absoluta y radical que tiene que ver con la lucha social, con las luchas políticas, pero también con las expresiones estéticas, se da en Nueva York, se da básicamente en Harlem, ¿no? Ese Harlem que visitaba justamente en esta época Lorca y que se quedaba un Harlem con el que se quedó absolutamente fascinado, ¿no? Por la libertad y por la confluencia de cosas tan diversas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en París? En París se da un primer desplazamiento y un encuentro muy interesante. Por un lado están los martiniqueses, ¿no? Por un lado están los martiniqueses que llegan uno detrás de otro desde el Caribe, obviamente, a París y que se integran. Entre ellos está Paulette Nardal, una figura, a veces pasa lo mismo con ciertos artistas, que si es mujer y no ha pertenecido a ciertas coordenadas, digamos, ideológicas, pues queda excluida, ¿no? Pero Paulette Nardal, que es la primera mujer de color, por decirlo así, que estudia en Sorbona, es la que pone en marcha una revista que se llama Revista del Mundo Negro. La Revista del Mundo Negro del año 31, sigue un par de años, va a publicar a todos los escritores, a todos no, a algunos de los escritores más importantes del movimiento de Harlem, ¿no? Del renacimiento de Harlem, entre ellos Gaston Hughes o el propio Mackay, ¿no? Con fragmentos, con traducciones. Es una revista bilingüe, además. Es una revista que se publica en inglés y en francés, ¿no? Es una revista, por tanto, que tiene que ver con la poderosa capacidad de expresión y de una capacidad también de establecer diálogos por esta mujer, ¿no? de esta mujer. Ella y sus hermanas se reunían en la zona de Clamart, en una de las zonas de París, ya saliendo, en su casa, y reunía a lo mejor del movimiento cultural, también no solo afroamericanos, ¿no? También africanos y de luego también europeos, ¿no? El estudiante negro que aparece ahí es justamente, no hubiera surgido sin la revista de Nardal, ¿no? Solo que el estudiante negro, que está hecho por pibes, gente muy joven, y que bueno, que va a cambiar la orientación y van a ser de una importancia cenital, diría, a lo largo de las décadas que siguen, incluso hasta la propia actualidad. Naturalmente me refiero a Leopold Sédar Senghor, Aimé Césaire y Léon Gontran Damas, ¿no? Son las tres figuras, realmente hay más, claro, pero son tres figuras que van a ejercer una influencia considerable en el mundo africano, en el mundo americano, y por tanto en lo que es el despliegue de esa memoria y de ese desplazamiento de la memoria casi en todas las direcciones, afirmando una identidad y una identidad que vulnera los núcleos que sostienen, o los pilares que sostienen la confianza europea, ¿no? O por lo menos que le abre un hueco para mostrar sus enormes contradicciones, ¿no? Pues el canto de sombra, el cuaderno de un retorno al país natal, o los pigmentos de Damas, todos tienen que ver con la naturaleza, digamos, africana. Vuelven a Cuba, vuelven a Martinica, vuelven a Cuba, unos se despliegan, vuelven, van, vienen, ¿no? Fundan la revista Tropique, ¿no? En el año 41 en Martinica, y esta sí que es una de las grandes revistas contemporáneas, ¿no? De reflexión, de creación, de literatura y de pensamiento, ¿no? Es una revista además donde
aparece Suzanne Roussy, que es normalmente le ponen el apellido del marido, Césaire, Aimé Césaire, solo que con Aimé Césaire estuvo un tiempo, ¿no? Luego, pues Aimé Césaire, pues, en fin, punto suspensivo, ¿no? Se quedó, vivió en París y en las últimas décadas la figura de Suzanne Roussy se vuelve inconmensurable, ¿no? De una intensidad, de una precisión, cuando habla pues de la naturaleza casi, en algún momento llega a hablar de cierto canibalismo a la hora de absorber los lenguajes distintos, ¿no? De utilizar cualquier tipo de lenguaje para expresarse, ¿no? De diversa procedencia, ¿no? Esto da cuenta también de lo que es la naturaleza nueva de la expresión de la negritud, ¿no? Estéticamente o lo que sea. En el año 41 es el año en el que llegan por ahí los surrealistas. Antes habían estado en Tenerife, en Bélgica, en diversos lugares, ¿no? Por ahí aparecen también Breton, etcétera, ¿no? Hay, Martinica, encantadora de serpientes, es el libro de Breton. Pero tiene que ver, en cualquier caso, la mirada surrealista con una mirada que a menudo no sortea cierto exotismo, ¿no? No es el tema de esta conferencia, pero no es la firmeza que se plantea en figuras como Suzanne Césaire, ¿no? O los otros animadores, ¿no? Es interesante lo que ocurre ahí. En el año 41, inmediatamente, por ahí también viene, no solo viene Breton, etc., también viene Wilfredo Lang. Wilfredo Lang lo tienen ahí claro, ese Wilfredo Lang es el escritor cubano que ha pasado por España, por la guerra, que ha pasado por París y que tiene simpatías estéticas en torno al propio Picasso y también al surrealismo a partir de cierto momento, pero que tiene una condición africana detrás, sobre todo en el aprendizaje de su infancia, no tanto por la cuestión, digamos, sanguínea, ¿no? Sino por el entorno, ¿no? Africano en el que creció, ¿no? Y pues tanto él como Lidia Cabrera, que ahora les hablaré de ella, pues van a publicar el cuaderno Retorno de un país natal de Aimé Césaire, y lo lo vierten al español, ¿no? Por tanto, hay un encuentro con Cuba. Independientemente de este encuentro, también viene caminando otro desde antiguo, ¿no? Que es a través de Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén, tienen ahí a la izquierda, lo verán en el otro lado, el libro de Songoroco Songo, Poemas mulatos de 1931. Nicolás Guillén es un poeta de la negritud también, pero desarrolla una vindicación de la música, de los sones, de la identidad cubana, que sigue unos cauces también muy singulares, particulares. Es amigo de Langston Hughes también, por tanto, de uno de los miembros destacados del Renacimiento de Harlem, ¿no? Ahí vienen, bueno, vemos a Wilfredo Lang, vemos la cubierta del Retorno al país natal, traducido por Lidia Cabrera y, como digo, ilustrado por Wilfredo Lang, ¿no? Aparece el cuadro junto a Lang, que es celebérrimo, en el MoMA, en uno de los espacios así muy destacados, en el MoMA de Nueva York, pues aparece la jungla, ¿no? Me decía, bueno, esto puede tener algo que ver con ciertas estéticas cubistas, futuristas, con el desnudo descendiendo la escalera de Duchamp, en fin, con lo que se quiera. Pero lo que tiene detrás de sí es la memoria de la cultura afroamericana, africana, yoruba o de otras procedencias africanas, que conoció bien el propio Wilfredo Lang. Lo aclaro en la siguiente proyección. Lidia Cabrera publica El Monte, lo publica más tarde, pero es que el monte, la idea de que en el monte está todo, los vivos, los muertos, de que ahí está el espacio, digamos, un espacio vivencial insoslayable, se da en el monte, se da en el bosque, ¿no? Se da en los árboles, ¿no? Se da, todo puede darse ahí. Por tanto,
la jungla traslada, evoca todo ese mundo, toda esa memoria africana que sigue presente en Cuba, ¿no? Es que en Cuba se siguen hablando, o se han seguido hablando las lenguas, sobre todo en el ámbito de la santería o en ámbitos, digamos, concretos, ¿no? Las lenguas africanas, ¿no? La propia Lidia Cabrera publica un diccionario de términos procedentes del Yoruba o del Bantú, ¿no? Digamos, el desplazamiento hacia África no es un desplazamiento solo imaginario, simbólico, más arrastrando toda la memoria de esa dureza trágica, ¿no? Del viaje o de lo que ha ocurrido antes, ¿no? Es también pues es un espacio, digamos, vivencial, ¿no? Otros libros pues los pueden, hay La Sociedad Secreta Vacua y Los Cuentos Negros de Cuba, ¿no? Los Cuentos Negros de Cuba es un libro del año 36, traducido por una figura muy interesante, pero bueno, no entraré en esto, y por tanto muy visible en el ámbito parisino, ¿no? Es decir que, por tanto, los afroamericanos y los africanos en los años 30, ya a través de L'Étudiant Noir o los Cuentos Negros de Cuba, en fin, muestran cómo, ya a través de esto, se muestra cómo están incidiendo en un espacio cultural que hasta ese momento, en fin, los soslayaba, ¿no? los evitaba, ¿no? Junto a Lidia Cabrera, en Martinica, en todo el entorno, luego va a estar muy presente el fenómeno de Haití, claro. Es decir, pero es que Haití es el espacio, es la primera independencia sudamericana, latinoamericana, ¿no? Es el espacio de la sublevación del mundo de los esclavos, es la sublevación de todos, de aquellos que vienen, que son cimarrones o que han luchado contra el poder francés y que logran constituir un espacio identitario propio a través del rey Christophe en un momento dado, a partir de 1804 o por ahí, y que dura algunos años. Luego se convierte en una dictadura y tiene en fin, problemas de diversa cuerda, pero Haití es el espacio de referencia, más que Martinica, más que Cuba o lo que fuera. Es decir, es que Haití es el espacio donde, digamos, el mundo africano ha sido más potente, ¿no? A través del vudú, a través de las tradiciones, la música, los escritores, etcétera. Es decir, en los años 40 se estudia, hay etnógrafos, antropólogos, poetas, escritores que están indagando, aprendiendo del mundo haitiano. El reino de este mundo es la novela de Alejo Carpentier, muy conocida, imagino que les resultarán conocidas. Es el cubano Alejo Carpentier, pues realiza esta obra de referencia, parte de Haití. Habla también del rey Christophe o de los cimarrones que habían precedido el movimiento de revueltas de los finales de los años de 1700, ¿no? Haití hace referencia también a la revolución de los vudú. Vodú se escribe exactamente Manuel Zapata Olivella, ¿no? La revolución de los vudús, ¿no? Las revueltas son también políticas, pero también son culturales y son a menudo religiosas, ¿no? Como el candomblé en Brasil, la santería en Cuba, el vudú en Haití, ¿no? Hay un fondo también de ritual, ¿no? que sobresale, ¿no? Bien, este es, digamos, el primer paso en lo que es la visión absolutamente afirmativa del movimiento afroamericano, ¿no? Donde ya se han colado, autores muy importantes del mundo africano. Leopold Sédar Senghor es un ejemplo, ¿no? A partir de los años 40 la cosa comienza a girar
Entre otras cosas porque el mundo cambia básicamente bueno, con todos los conflictos, ¿no?, de cada país en América, pero también con la Segunda Guerra Mundial y con todo lo que viene después, ¿no? El despliegue, digamos, tecnológico, la nueva cultura, en fin, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Ese mundo que todos, los que somos más viejos aquí, hemos vivido también. Los más jóvenes pues, lo percibirán por sus propios padres. Bueno, pues desde los años 60 para adelante ha cambiado el mundo a toda prisa. Antes no cambiaba tan rápido, ¿no? ¿Qué es lo que se da a través de Manuel Zapata Olivella y de Abdá Díaz do Nascimento? Pues como digo, es una afirmación africanista, pero se deja atrás ya cierta melancolía y cierta invención, a veces un poco excesiva, cierta recreación, mejor, a veces un poco excesiva del mundo africano por la afirmación clara de sí, somos africanos, somos afroamericanos, vivimos en Ecuador, vivimos en Colombia, vivimos en Brasil, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, y estamos inmersos en una cultura absolutamente contemporánea y absolutamente actual, ¿no? A la que se une al menos una lucha contra el racismo, una lucha radical contra el racismo que pervive en todos los países americanos, ¿no? En Venezuela, en Colombia, en Brasil. En Brasil, en fin, han tenido que introducir hasta variantes en la Constitución para evitar el racismo. Es un país, una enorme presencia afroamericana, gobernada generalmente por blancos, ¿no? En el ámbito poético, cultural y tal, 3/4 de lo mismo, ¿no? Las grandes Mario Andrade, etcétera, son figuras siempre pero blancos, ¿no? Y no porque los de origen africano no tengan valor, obviamente. Bien, ese movimiento coincide con las independencias africanas a partir del año 60, claro. Es decir, los que están en África, los que están en América, ven que aquellos de los que proceden o que son sus propios contemporáneos, ¿no? Por fin empiezan a alcanzar cierta dignidad, aunque bien sabemos que las independencias del año 60, todos los países que llegan a la independencia, pues están más o menos tutelados por la metrópoli, ¿no? Pero bueno, consiguen la independencia. Senghor, entre ellos, ¿no? Ese será el presidente de la República del Senegal, ¿no? Voy a centrarme en Manuel Zapata Olivella y en Abdías Nascimento solo algunos aspectos, porque sus libros y su obra da para mucho. Y de lo que se trata es de mostrar, pongamos, este panorama, digamos, que he esbozado al comienzo, ¿no? Fíjense que las fechas de Zapata Olivella son los nacidos en el 20, ¿no? Abdías do Nascimento es del año 14, pero bueno, todos de cierta edad, digamos, hemos conocido gente de otro lado, son nuestros padres o son nuestros tíos, ¿no? O son nuestros abuelos para los más jóvenes, ¿no? ¿Qué hace Manuel Zapata Olivella? Es que tiene una amplia tradición también con libros, digamos, de vindicación de la memoria afro-colombiana, ¿no? Pero publica un libro que se llama Xangó el Gran Putas, ¿no? Es un enorme, digamos, una enorme epopeya de lo que es el movimiento que procede de África, de los lugares donde negocian con seres humanos de la isla Corea o de otros lugares, ¿no? En Ghana o en Luanda, ¿no? Parte es la primera novela que parte de ese largo periplo y trágico periplo, ¿no? Digo, en general vamos, Antonio lo sabrá y algunos colegas, ¿no? Normalmente soslayamos, evitamos esto en las universidades, ¿no? Justamente como se evitan a los artistas afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? O en otros lugares, ¿no? Pero basta leerlo y desde luego los animo a leerlo. Además, esto no sé si es muy lícito o no, pero se puede leer en internet, se va y se lee, ¿no? Es una obra monumental, ¿no? Es una obra realmente
monumental. Lo de Shango el gran puta, de entrada te quedas así, bueno, ¿qué significa esto del gran puta? Porque la puta significa en español lo que significa, ¿no? Para los colombianos tiene una referencia a lo demoníaco, al demonio, pero también un cierto sentido positivo, ¿no? Como cuando decimos, este chico simpáticamente es un demonio, ¿no? El putas no es exactamente la palabrota, digamos, terrible, ¿no? O tremenda, que puede estar en España o en nuestro propio entorno. Shango el gran puta. Shango, ¿quién es Shango? Bueno, la referencia a Shango es justamente a una de las divinidades que viene del ámbito africano, que tiene nombres diversos en diversas lenguas. Fíjense que al comienzo citaba justamente cómo en América se reúne gente que procede de diversas lenguas, ¿no? Pero tras de ellos, o tras de ellas, la figura de Shango es fundamental, como en general los orisas, ¿no? Toda la, digamos, la presencia de seres, de divinidades que intervienen permanentemente en la vida, ¿no? Y en la memoria de los que están a un lado u otro del Atlántico o de otros lugares, ¿no? Shango, tal y como está señalado en el libro de Olivella, es muy interesante esto. Podemos hablar de la esclavitud. La esclavitud es una operación colonial brutal, de conquista y de expansión de Europa hacia otros lados. Pero Zapato Olivella tiene la audacia y el atrevimiento, como hacen algunos de sus contemporáneos en el ámbito africano, o en otros, y en unos otros espacios, es de plantarse a pensar ya la realidad, no desde los parámetros filosóficos, antropológicos, de los europeos, no. Dice Zapata, ¿no? Sadá, la esclavitud es un desastre, es un horror, pero el reino de Oyo, que era el dominado por Shango, sufre un desastre, una quiebra, una guerra interior, en la que algunos de sus hermanos, de sus seres próximos, lo traicionan y lo expulsan, ¿no? El castigo de Shango, y así lo explica Olivella, es que a partir de ese momento, los descendientes de aquellos que se han sublevado van a ser enviados a la diáspora, van a ser enviados al exilio. Van a tener que recorrer en el ámbito americano a seguir un proceso de reconstrucción de la memoria, un momento también digamos, de liazón entre seres, historias diversas, para construir un mundo nuevo, un mundo africano o de origen africano o de memoria africana que absorba también a los otros pueblos, ¿no? Es la filosofía del Muntu, y la filosofía del Muntu, dice el propio Olivella, que es filosofía de procedencia bantú, de procedencia africana, y que consiste, así lo describe el propio Zapato Olivella, a pesar de que la filosofía bantú es bastante más compleja, ¿no? Es el espacio en el que los seres vivos, los animales, las plantas, establecen un vínculo, una unión, conviven, ¿no? Viven digamos, existen en el mismo plano, en un plano existencial. En ese plano se escuchan los ancestros, se escucha la memoria y se advierte también el futuro. Lo uno y lo otro, un poco por decirlo así, está en permanente contacto. Solo con la medida que se establece esa alianza y se construye esa alianza, puede regresar, ¿no? O expresarse de nuevo Shango, ¿no? En una ciudad, por tanto, es como la utopía, digamos, occidental, pero de otra cuerda. Ven el Bahía de Sangre de Luanda, es una ilustración de un cuadro de Abdías do Nascimento,
Bueno, pues pueden estar. Las referencias al Muntu, a la filosofía del Muntu, son persistentes. El Muntu trata de hacerse sitio en los diversos países africanos, teniendo siempre a la loba blanca, ¿no? Que no permite el avance o que esclaviza, ¿no? Y está aquí y allá. Fíjense que Shango se expresa de vez en cuando, a través de aquellos que se sublevan o de escritores, desde el Renacimiento de Harlem o de los propios cimarrones que han planteado revueltas considerables, ¿no? Se dan en la pintura. Fíjense un cuadro de Wilfredo Lang, Un gallo para Shango, de 1947, dentro todavía de esa estética, en fin, de raíz europea, pero está hablando de otra cosa. Pero también a Díaz do Nascimento, ¿no? Realiza ese Shango en 1970 y Shango se relaciona con el dios también, o con, digamos, con la divinidad del trueno, digamos, también la guerra. Es alguien realmente, un ser poderoso, ¿no? Fíjense cómo la bandera, como hay una especie de imagen que puede evocar también un arma, ¿no? En uno y otro caso, fíjense que absorben ya las estéticas contemporáneas, ¿no? Es decir, en la pintura contemporánea pueden verse ejemplos de banderas entre los pop, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es una expresión casi post-surrealista, ¿no? O al menos de origen surrealista, ¿no? He dicho que Shango alguna vez se expresa a través de gente que se revuelve, ¿no? Que lucha contra la esclavitud, ¿no? Y hay figuras de naturaleza diversa, unos con más entidad política, histórica, y otras con menos, ¿no? Harriet Tubman es una luchadora antiesclavista de finales del siglo XIX y comienzos del XX, llega hasta el XX, que era una ferroviaria que atravesaba y llevaba esclavos desde el sur hacia el norte, o los trasladaba para facilitarles la libertad. Hay una imagen que es fantástica de ella, dan ganas de ponerse a escribir sobre ella, ¿no? Es una maravilla, es una maravilla, es terrible, es terrible también. Entre los cimarrones o los marrones, los marrón que dicen los franceses, pues tenemos a Nat Turner, que es de Virginia, uno muy conocido que se subleva, en fin, lo acaban obviamente cogiendo y muriendo al poco tiempo, pero en el Gran Putas, en Shango el Gran Putas, lo convierte en uno de los seres de referencia, son de los seres que han planteado la revuelta, ¿no? El otro es Bencos Biojo, Domingo Bencos Biojo, que es un colombiano que monta pues un espacio, como Marrón huye, o Cimarrón huye de sus dueños, y arma un espacio social de existencia al margen de las ciudades y los espacios, digamos, ciudadanos o rurales, digamos, de los colonos o de los blancos, por decirlo de forma así muy clara, ¿no? Es muy interesante el personaje, ¿no? La revuelta y, digamos, el marronismo, el cimarronismo, se da desde el comienzo. Siempre se marcharon, siempre que pudieron se marcharon. Algunos incluso preferían suicidarse antes de ser esclavos, ¿no? Pero siempre hubo, en todos lados, en Venezuela, en Haití, en Martinica, en todos lados, ¿no? En Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿no? El Palenque, San Basilio de Palenque es un hito en ese proceso, como lo es el Quilombo de Palmares, ¿no? El Quilombo de Palmares son fenómenos que se dan en el siglo XVII, en el 600 y algo. El Quilombo de Palmares, hay varios personajes, digamos, muy importantes, entre ellos Zumbi, ¿no? Llegan a constituir una sociedad al margen de las ciudades portuguesas, ¿no? Con más de 15.000 habitantes y con jerarquías de poder que son africanas o de raíces africanas, ¿no? Y donde ya conviven gente que pueden hablar lenguas también diversas, ¿no? De hecho, en el propio Palenque
en San Basilio de Palenque se mantiene es de los pocos sitios donde existe el creol, ¿no? Martinica o esto, pues en todos lados existe más o menos creol. También en portugués, en Brasil, ¿no? El crioulo, ¿no? Obviamente en Cabo Verde, ¿no? Bien, hay Macandal, uno de las grandes figuras de Haití, de las revueltas de Haití, y que está presente en Carpentier y en todos los demás, es también un cimarrón. Hay toda una filosofía incluso del marronismo, ¿no? El cimarronismo, ¿no? El que se resiste. Hay toda una cosmovisión desde el ámbito filosófico contemporáneo, ¿no? No es algo que suene pues más o menos exótico, ¿no? Bueno, pongo una de los pocos textos que cito, pero que me parecía interesante, un fragmento de Shango el Gran Poeta, que dijo que es una novela, una epopeya enorme, ¿no? En ese relato, ya digo, aparecen las figuras del Renacimiento de Harlem, aparecen mil cosas, aparecen orisas de diversa procedencia, evocaciones a Messecer o al propio, en fin, diversas referencias. Ahí tienen a la derecha la foto a Zapata Olivella junto a Leopold Sédar Senghor. Por tanto, en fin, el movimiento africanista, el movimiento, digamos, visto desde América, panafricanista, ya es real, es decir, hay un diálogo y un constante encuentro entre unos y otros, ¿no? También Olivella tuvo contacto con León Damas, que era alguien que procedía de Guayana, donde también, por cierto, hay cimarrones y espacios de libertad para el mundo, para aquellos que huyen de la esclavitud. Damas, que es profesor de la Universidad de Howard y con el que tiene mucho contacto en Estados Unidos el propio Olivella, ¿no? Es el que le enseña realmente en Nuevos Caminos, en los años 60, ¿no? Fíjense que la novela pasa 20 años escribiéndola. Algún novelista que anda por aquí sabe con lo difícil que es escribir, ¿no? Y a veces escribir algo como esto. Pero la expresión me parece importante y tiene que ver con el curso que organiza Pedro, ¿no? Llevo varios años escribiendo una novela sobre la epopeya de la negritud en América, la que se inicia precisamente aquí, en esta casa de los muertos. Visita la isla Gorée, o la isla Gorea, ¿no? Le pide permiso a Senghor. Quiero pasar la noche desnudo sobre las piedras lacerantes, hundirme en las úlceras y los llantos de mis ancestros durante la larga espera de los barcos para ser conducidos a Cartagena de Indias, donde nací y donde preservamos su aliento y su memoria. Así que el encuentro con Senghor significa que baja a la isla Gorée y que se queda en la isla Gorée en esas mismas circunstancias de las que voy hablando. El movimiento, la memoria, digamos, afroamericana es ya compartida, ¿no? Digamos, la sincronía entre uno y otro espacio es evidente. Hay encuentros panafricanistas en Tanzania, en Senegal, en Miami, en Bahía, en Brasil, en Sao Paulo, en Colombia, en Cali, en diversos lugares, ¿no? Todos están ya bajo una misma sensibilidad, y una sensibilidad absolutamente que tiene que ver con la política contemporánea, ¿no? La otra figura es a Díaz do Nascimento, y ya voy acabando. A Díaz do Nascimento lo ven con Senghor también o con Mandela, ¿no? O Mandela. A Díaz do Nascimento es alguien que trabaja en el ámbito del teatro, pero es también un político. Es un político que defiende con todo el coraje, ¿no? Su propia procedencia y la situación de los afrobrasileiros.
y por tanto muy activo. Desde el año 45 ya había fundado había fundado el Teatro Experimental Do Negro, es cofundador junto con alguna de sus compañeras, es del 44 en adelante, 45 hasta el 61, y representan obras de teatro, reivindican también la memoria de los cimarrones, ¿no? Y básicamente de nuevo de Zumbi. Si lo leen se dan cuenta que es una visión muy contemporánea, en fin, no está hablando del siglo XVII, está hablando de la actualidad con otros sentidos, ¿no? Esta es la entrada de la época, esto es del 45, del 57. 45, no, del 57, lo tienen debajo. Sortilegio, Misterio Negro de Zumbi, y aparecen las figuras de jovencito todavía, a Díaz do Nascimento y Lea García. El año 50. Lea García es una de las grandes actrices brasileñas, ¿no? Fue compañera en una época del propio Abdías. La insistencia en el cimarronaje, en el quilombismo, es claro, ¿no? Miren, un libro del 75 de Díaz do Nascimento, quilombismo. Luego les planteo algo sobre el quilombismo. Pero bueno, también obras diversas. El genocidio do negro brasileiro, Díaz do Nascimento. Publicaciones como Quilombo, es una publicación del año 48-50. Se puede ver, lo que pasa es que si la miran en internet, la pueden ver y pueden pasar la página y ir viendo qué es lo que aparece. Aparece un poco de todo, de música, de teatro, en fin, de cosas de diversidad y de política, ¿no? Conferencia Nacional Negra, aparece un texto sobre la abolición que llama Abolizado de Abdías. Ahí tiene otra publicación que se llama Revista Afrodiáspora, del 83 al 86, y entre ellos, curiosamente, está algún escritor africano, pero también está Manuel Zapata. Otros libros de Nascimento que me parecieron muy interesantes. En 1995, en recuerdo a Zumbi de Palmares, en el tricentenario de su muerte, publica Orices, o Dioses Vivos de África. Orisas, bueno, pues sigue, en inglés y en francés. También publican Afrodiáspora en inglés y en francés. Aparecen pinturas también del propio Abdías. Abdías es escritor, autor teatral, político y también pintor. Un pintor que, como creo que sugería antes, se expresa en si la pintura contemporánea no hubiera hecho lo que hace, si no estaría más en el ámbito o folclórico o decorativo, ¿no? Que también es importante, obviamente. Pero destaco esto, y ya sí que, como digo, avanzo hacia el final, que es Adinkra. Es un libro que hace su compañera Elisa Larkin sobre la sabiduría en símbolos africanos. Es decir, las escrituras, siempre se dice, no, es que el mundo africano no hay escritura. Bueno, en absoluto, ¿no? Es decir, es un ejemplo de que hay simbolismo y hay signos y hay escritura dentro de las propias significaciones y contextos del mundo en el que aparecen, ¿no? Y eso es Adinkra. Pueden entrar, pueden buscarlo y es muy interesante. Si de hecho empiezan a ver las imágenes que aparecen ahí, tienen diversas significaciones y son asimiladas también por el propio Abdías, ¿no? Un ejemplo de su obra, Adinkra, 1992. Por tanto, Abdías do Nascimento está proyectando una memoria, desplazando su propia memoria y desplazando también otras cosas, las estéticas contemporáneas del arte. Lo está llevando a ese terreno. Es alguien que publica o que intenta también poner en funcionamiento el Museo de Arte Negro, que solo en fechas más recientes realmente ha empezado a funcionar, ¿no? Shango Rey, 1998. Para concluir, bueno, hay cosas que atraviesan, ¿no?, de unos a otros, ¿no?, en ese ir y venir, ¿no?, Europa, América,
hay elementos que se reiteran, ¿no? Pero me parece que me parecía interesante acabar también como homenaje a mi amigo Pedro Suárez, con el que he hablado alguna vez de estos temas, y algo que hicimos en conjunto en la revista Guaraguao con Boris Antadiop, ¿no? Perdón, con Boris Diop, ¿no? Boubacar Boris Diop, que es la vindicación de Cheikh Anta Diop, ¿no? Normalmente obviamente para los profesores universitarios que hablamos del siglo de oro, ¿no? Anta Diop suena como japonés, ¿no? Sin embargo, cuando leemos a Anta Diop nos damos cuenta de la poderosa inteligencia como intelectual y como investigador. Ese libro que tienen ahí, Naciones Negras y Culturas, que luego que tiene en la primera aparición el título es más largo, de la antigüedad negra egipcia a los problemas culturales del África negra de hoy. Es un libro del año 54. Es un libro que cuando MSC lo lee queda fascinado, ¿no? Y es un libro que es de los que van a determinar el cambio de mentalidad de los propios intelectuales africanos en torno a África. Es decir, bueno, la investigación en el dominio de la arqueología o el carbono 14, en fin, en los diversos proyectos que hace Anta Diop. Hay una universidad Anta Diop en Dakar, ¿no? Llevan a los propios, a Zapata Oliveira, a Díaz do Nascimento, en Quilombo lo dice con claridad, a afirmar la antigüedad del mundo negro. Es decir, en fin, ni siquiera esto, que era, bueno, ustedes están detrás, se quedaron en la historia. Hegel decía que no estaban en la historia, ¿no? Pues hasta esto ya se sortea, es superado, ¿no? Es muy interesante que en la propia novela, en los discursos de Díaz do Nascimento, pues alguien como Anta Diop aparezca, alguien que fue profesora en la Sorbona de Pedro Suárez, que era Castelot, Lelia Castelot. Castelot señalaba en un artículo que uno de los libros fundamentales de la nueva mentalidad, de la nueva conciencia, es justamente este, ¿no? Es decir, quien lo ha leído, y cuando lo hemos leído, es difícil no dejar de pensar en las tonterías en las que a veces nos entretenemos creyendo o proyectando hacia ese continente que tenemos aquí al ladito, ¿no? Acabo, parece que todos son hombres. Bueno, obviamente he hablado de Susana o de la escultora del Renacimiento de Harlem. Si se siguiera en la línea de mujeres y de activistas, pues también hay muchas, ¿no? Y de escritoras de nivel intelectual y de un nivel. Es enorme la figura de Lelia González, no aparece con tilde, pero es así como se escribe, ¿no? Lelia González, que es amiga de Abdías, es filósofa, es una activista, es una feminista afro-brasileira, de una importancia fundamental, y es también alguien que traduce, y con esto acabo, justamente a Cheikh Anta Diop al final de su vida. Está investigando en las culturas africanas y digamos, en el conocimiento de Cheikh Anta Diop sobre las culturas africanas, para mostrar el papel de la mujer fuera de tópicos que tienen que ver con no solo con el racismo, sino con el machismo. Bueno, acabo aquí y ya solo una cosa, y esto es una cosa para como estamos tan cerquita, como estamos tan cerquita del puerto de la Cruz, no quería dejar de hacerlo, ¿no? Es algo que se sabe, que no se sabe, ¿no? Sí, a Josephine Baker, ya Ramos Agustín Espinosa, el baile de Josephine y esa cosa un poco exótica y libertaria, ¿no? de Josephine cuando llega a París, ¿no? La ve todo el mundo, ¿no? Llegan hasta Canarias o España, ¿no? Llegan las imágenes de Josephine. Pero lo que no se sabe es que Josephine estuvo en el año 71 en la inauguración de los alicios en Martianes. Cuando comienza el proyecto de Martianes, que idea y que proyecta, ¿no? César Manrique, cuando se inaugura esto, ¿quién viene? Pues viene Josephine Baker, ¿no? Es realmente
dirán que es anecdótico, pero a mí me conmueve, ¿no? Y me conmueve también saber que César Manrique, al que le he dedicado alguna vez también mucha atención, era amigo también de Josephine Baker, ¿no? Nada, acabo aquí, ahora sí.